Vamos a hacer 2 sesiones que tienen un componente de los valores y de información sobre el mundo del trabajo, preparándolos para la práctica empresarial. Entonces, hoy es un tema novedoso que es la bioética. Vamos a hacer una conferencia magistral y luego analizaremos o miraremos, nos apoyaremos en una herramienta que son documentales o películas que ustedes van a escoger sobre o relacionado con el tema de la bioética. Entonces, mi nombre es Gabriel Ignacio Gómez Marín, inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo y terminando una maestría en bioética del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. Toda esta experiencia, llevo 17 años en el ministerio, se las voy a traer hoy a ustedes para que los motive en su ingreso como profesionales. Vamos a trabajar los conceptos básicos de la bioética a manera de conferencia y luego ustedes mismos escogen una película o documental que les traigo una colección de videos y documentales para que escojan por votación, me digan cuál quieren ver, yo les sugiero y les explico, y esa película va a durar hasta las 9:20, o sea, para prender las luces a las 9:20 y a las 9:30 estemos saliendo, porque en esos 10 minutos llenamos la encuesta y llenamos la lista de asistencia. Sí, eso es más o menos como les propongo que trabajemos, porque es que es hasta las 10, pero me parece que es muy pesado hasta esa hora. Sí, entonces, este es el mundo de los valores, que tiene mucho que ver con el mundo del trabajo y con su práctica empresarial. ¿Por qué? Porque es una inducción para que cuando lleguemos como profesionales al trabajo tengamos unas herramientas conceptuales mínimas o básicas para la vida íntima. O sea, no vamos a trabajar aquí, hace parte de todo esto las leyes, las normas, todo eso, pero aquí vamos a trabajar mucho en el otro taller de legislación laboral, donde ya unos compañeros lo vieron, sí trabajamos toda esta parte, salud ocupacional, emprendimiento, riesgos profesionales, el sindicalismo, la legislación laboral, los contratos de trabajo, el contrato de aprendizaje, la práctica empresarial, que son las pasantías, las diferentes modalidades en que ustedes pueden desenvolverse en ese ámbito de ingreso al trabajo. Pero esto es como la primaria, primero tener claro cuáles son los valores empresariales que van a tener que ustedes desarrollar, pero para llegar a estos valores empresariales tenemos que resolver el problema personal, o sea, el autocontrol como filosofía de vida, la responsabilidad, el arte de vivir, y ¿para qué? Sigue. Para que seamos más sociales, y todo empieza ¿por dónde? Por la familia. Entonces, básicamente esos valores. Vamos a leerlos, si alcanzan a leerlos. Entonces tú me puedes ayudar con el valor familiar. O tranquilo, es que sí, tú. Tranquilo, si no traes las gafas. Limpieza, orden, unión, cariño, ayuda, aceptación, alegría, amor, apreciación, benevolencia, bondad, calma, caridad, comprensión, constancia, fidelidad. Muy bien. Ahora los valores sociales. ¿Quién de ustedes quiere leer los valores sociales? Confianza, dadivosidad, solidaridad, tolerancia, paz, determinación, dignidad, disciplina, entusiasmo, entrega, equidad, equilibrio, felicidad, generosidad y grandeza. Bueno, ahora los valores personales.
puntualidad, amabilidad, sinceridad, trabajo, sencillez, pureza, fe, humildad, imparcialidad, integridad, madurez, nobleza, optimismo, paciencia, perseverancia y valentía. Y finalmente, los valores empresariales. Servicio, prontitud, positivismo, precisión, prudencia, receptividad, respeto, responsabilidad, sensatez, honestidad, estabilidad, libertad, creatividad, cooperación y obediencia. Bueno, muy bien. Entonces, para poder entender qué es lo que pasa con ese ámbito, vamos a ubicarnos en un concepto. ¿Cómo nació el concepto? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué somos lo que somos? Porque nuestro cuerpo es el reflejo de todo un sistema disciplinario de vigilancia, de castigo. Y esto tiene una relación con un pasado. Se refleja en un presente. Y busca, que eso es lo que venimos a hacer acá, a evitar que esclavicemos a las demás personas en el mundo del trabajo, haciendo plusvalía, haciendo capitalismo, mercantilizando el trabajo, volviéndolo como una mercancía. Entonces, en ese orden de ideas, nos preocupamos por un futuro, un cuidado del sí. Esto no es gratuito. Estamos analizando de forma crítica la realidad, es una crítica a la crítica, es la sospecha, es que no traguemos enteros. Entonces, podríamos decir que en la matriz de todo lo que nos sucede, de todo lo que fue, está el acceso a la vida y a la especie, que es la sexualidad. O sea, en la cultura occidental, la sexualidad es la que genera todas las normas, las leyes, las culturas. De ahí salió. Y fue precisamente en esta lectura, a partir del siglo XVIII, que se consolidó esa forma de vigilancia y control, porque anteriormente, pues digámoslo así, que había como cierta independencia en esos temas. O sea, hasta el siglo XVIII el sexo con niños no era delito. Pero en el siglo XVIII empezó a desarrollarse un control sobre el cuerpo. ¿Cómo se controlaba el cuerpo? Pues con los castigos físicos, con los grilletes, con la cárcel, con el manicomio. Y esto se fue uniendo en todos los saberes y los poderes, y con la psiquiatría, que con el saber médico, y con lo judicial, se empezaron a determinar una serie de categorías para precisamente vigilar, controlar y dominar y volver los cuerpos dóciles. Entonces aparece la categoría histórica del monstruo sexual, la de el indisciplinado o el incorregible, y la del masturbador. Entonces se tenía que controlar ese peligro de esos anormales, y por eso fue que se construyó todo un sistema de discursos y de vigilancia y de control. Entonces fue evolucionando todo esto y se volvió más sofisticado, y en el siglo XIX ya se hizo no un control sobre esos tipos de anormales, sino sobre la población. Ya
Ya lo que se controlaba era todo el sistema de la vida humana, alrededor del peligro de ¿qué? De la sexualidad. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no se controla el cuerpo, sino se está controlando el alma. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Un control completo sobre los seres humanos a través de los sistemas como la policía, como los jueces, como los abogados, los sistemas judiciales. ¿Y esto para qué? ¿Para qué la educación? ¿Para qué las cárceles? ¿Para qué todo esto? Pues precisamente para crear unos cuerpos que sean apropiados, se educan, se forman, se les hace saludable, apropiados para el servicio del capital, para que sean productivos. Entonces la salud ocupacional, todos esos discursos, no es para la felicidad del ser humano, es para garantizar de que haya mano de obra barata y productiva y disponible. Esa es la realidad, esa es la crítica, esa es la sospecha sobre todo este sistema que estamos relacionando acá. Entonces, por ejemplo, el niño masturbador en el siglo XVIII, los médicos y los prefectos de las alcaldías ordenaban que se castraran químicamente, o inclusive hasta les colocaban corazas metálicas. Pero en esta época todavía no se había implantado lo que tenemos ahora, que es aún más grave, que es ese capitalismo que está afectando la vida diaria sin darnos cuenta. ¿Qué son los centros comerciales? Desde esta óptica de la crítica. La estandarización del entretenimiento. Todos los seres humanos deben consumir lo mismo, ver las mismas películas, comer en las mismas partes. O sea, no hay una digámoslo así, que una homogenización. El poder reflejado en el colonialismo, en la mentalidad patriarcal, todo está dando como resultado una sociedad que no es diversa, que no es plural, y que obviamente afecta el trabajo y la calidad de vida del trabajo, y sobre todo el significado del trabajo. Entonces surge esta propuesta, que es la vida y la ética, la forma correcta de comportarnos frente a la vida. Y desde esta forma de ver las cosas, o digámoslo así, con ese paradigma de la vida, ya las normas, las leyes, las culturas, lo que vienen a hacer es cancelar el conocimiento. Y lo que nosotros debemos pensar de ahora en adelante, o referenciarnos, es que no solamente estamos hablando desde la biocentrista, desde la bioética, no solo estamos hablando de la inteligencia humana o de la vida humana, sino de la vida no humana. Entonces concebimos todo el planeta Tierra como un ser vivo autoorganizado, comprendiendo que nosotros no somos la vida, somos una mera hebra de la trama de la vida, y lo que le hagamos a esa vida, animal, vegetal, toda esa vida, también entonces nos está afectando a nosotros. Entonces la bioética es una nueva forma, desde una ética civil, de enriquecer los valores humanos y los derechos humanos. Entonces, cuando alguien por allá hace un movimiento en defensa de los derechos de los animales, no es que esté distrayendo los derechos humanos, es que al contrario, está precisamente hablando de la dignidad del planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa con los animalitos que usamos para experimentar? O los animales que usamos para consumir. ¿Qué se propone desde esta mirada? Pues si vamos a consumir esos animales antes del sacrificio,
que no sufran, que estén confortables, que si vamos a tener animales de compañía no los abandonemos, que si los animales nos han servido, por ejemplo, para resolver problemas de psicología, ¿con quién? Con los perros se experimenta comportamientos y se llega a investigaciones psicológicas, o inclusive ahí en las ballenas, ¿para qué han servido? Un científico colombiano para investigar sobre el corazón, Jorge Reynolds. El famoso científico colombiano Patarroyo, ¿con quién trabaja sus vacunas? Con los micos. Entonces mire esto que nos hace pensar de una manera distinta, nos cambia completamente la bioética, nos cambia completamente esas concepciones. Y del trabajo, porque todo lo que nosotros tenemos en estos momentos, todo lo que nos rodea, todo es producto del trabajo humano, absolutamente todo. Pero hay un dilema o una paradoja, que si ese trabajo, o sea, nosotros nos vamos a servir de la tecnología va a servir para dignificar al ser humano, o al contrario, nosotros vamos a terminar al servicio de la tecnología. Entonces ahí es cuando estamos viendo que el trabajo empieza a problematizarse y nos afecta directamente. Por ejemplo, ustedes, nosotros los colombianos, tenemos una gran vocación de servicio. Cualquier colombiano tiene la intención amorosa de servir, sea el más humilde. Pero hay un vacío ético. ¿Y cuál es? Que el trabajo se volvió un privilegio. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables con ese problema del trabajo? Uno de los más vulnerables, ustedes, los recién que van a salir al mercado de trabajo, al mundo laboral, porque tienden a ser discriminados. Y miremoslo por todas partes. O sea, en Bogotá hay 1.570.000 personas que están en el rebusque. O sea, no hay un trabajo que les dé seguridad social o les dé calidad de vida. Entonces miren todo esto que nos hace que nosotros ante el trabajo también seamos muy críticos. Entonces, ¿por qué estamos acá? Precisamente porque cuando se ha llegado a esa situación por parte de los muchachos de acá, se presentan problemas gravísimos, como por ejemplo hace 2 años, en Carrefour Santana, 2 estudiantes de práctica de psicología, las grabaron en Carrefour hurtando, hurto continuado. Entonces imagínense eso, que mandemos un muchacho de esta universidad al Banco de la República que se siente a contar en una caja los billetes de 20.000 y de 50.000. ¿Qué hace ese muchacho ahí? ¿Qué le va a pasar? Entonces mire qué pasa, sucede. Hay una crisis de la moral, hay una necesidad de tener conciencia, porque hasta ahora lo que ha habido es como una moral cerrada, es una moral que es la del atajo, que para donde va Vicente va la gente, pero resulta que no, resulta que las virtudes, es muy difícil llegar a las virtudes, es como el arquero que quiere llegar al blanco, a la diana, pero le cuesta trabajo, porque caer en los vicios es muy fácil, o sea, lo fácil es caer en los vicios, pero llegar a las virtudes, tener valentía, tener coraje, desarrollar una integridad, es muy difícil, porque eso depende mucho de uno. Conócete a ti mismo, ese es el problema. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué podríamos hacer? Pues empezar con un diario íntimo, empezar con una recopilación, o escribiendo, referenciando todo lo que uno hace, porque es que la memoria es muy frágil. Entonces escribe uno como, digámoslo así, como una autobiografía novelada, y que uno sea el protagonista.
para que dentro de 30, 40 años usted se mire y se dé cuenta que toda esa vida que recorrió ha sido antes de morir, porque hay que pensar es en esa existencia, ha sido una persona honorable, ha llevado una vida honorable. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Depende de uno. ¿Por qué? Porque no hay un yo sin un nosotros. Estamos todos en un mismo barco. La suerte de uno es la suerte de todos. Entonces es el obrero en la fábrica que se quita el pan de la boca para dárselo al compañero. Es esa posibilidad de que nosotros no nos miremos al espejo y digamos quiénes somos nosotros, sino con la acción moral, con la acción ética, porque eso es puro ejemplo. Eso no es de discursos ni de la academia, no es teoría. La ética es práctica. La ética es nuestra cotidianidad, resolviendo los dilemas morales, y nosotros a qué dilema moral le vamos a dar prioridad. Entonces es precisamente no lo que piense uno de uno mismo, sino qué piensa la gente de uno por nuestro actuar. Esto se llama una histografía. Digamos así que es una secuencia de cómo llegamos a la moral abierta, moral de la autonomía, en contraposición a la moral cerrada. Entonces esa moral cerrada es el pastor que va llevando sus ovejas, y esa era la de los antepasados. Era más fácil. ¿Por qué era más fácil? Porque le podía usted meter la culpa al Papa, al presidente, al Partido Liberal, al Partido Conservador. Y resulta que hoy en día, con algo que se llama la convergencia tecnológica, y que la bioética lo que hace es hacer un puente entre la tecnociencia y los valores humanos, con esa aparición de la tecnociencia, ya no podemos sacar la disculpa que no sabía, porque hoy estamos en una sociedad de la información. Y se supone que esa sociedad de la información mejora las condiciones de vida. Y este es el último eslabón, aquí estamos. El concepto biocentrismo del siglo XX y el problema, la vida Gaia. Gaia, el planeta Tierra, autoorganizado, el mismo que observaron los astronautas cuando salieron al espacio exterior. Vieron absolutamente la muerte, todo negro, y de un momento a otro ese punto blanco, ese punto azul es una célula, y toda está interrelacionada. Y nos pueden servir estos enfoques para entender este concepto. El concepto de los indígenas. No es que tengamos que pensar como ellos, pero ellos sí se aproximan, porque ellos dicen la Pachamama, la madre tierra, y los ríos y los mares son los fluidos, y las montañas son ese cuerpo. Y estos enfoques aportan un entendimiento para evitar los reduccionismos y decir simplemente bueno o malo. Resulta que hoy en día es la complejidad. ¿Por qué la complejidad? Porque se une y converge la física cuántica, se llama el salto cuántico, la manipulación de los átomos en su versión mínima, los quarks. Así es como funcionan los celulares. Salto cuántico. Y esto en este momento está teniendo consecuencias. O sea, en laboratorios de Alemania, Estados Unidos,
ya hay teletransportación, descubren universos paralelos, y todo eso converge con la genética, el ADN, el descubrimiento del ADN, y los alimentos transgénicos. Y esa manipulación también tiene consecuencias, porque los seres humanos en el siglo XXI, en relación al trabajo, desde su nacimiento o en su etapa productiva, les pueden decir: usted no nos sirve para trabajar, porque usted dentro de tantos años va a sufrir un cáncer y va a ser catastrófico para nosotros y no lo podemos asegurar. Porque usted, cuando tenía 18 años, usted fumó. Y ellos, esos bancos de datos, esos bancos de información, van a poder controlar absolutamente su vida. Porque tienen el mapa genético suyo. Porque lo pueden comprar, porque lo pueden vender. Entonces, personas con dinero, con recursos económicos, sí, pueden comprar su mapa genético y programar sus hijos para que no tengan virus, para que no sufran enfermedades hereditarias, para que tengan actitudes para el deporte o la música. Y con los alimentos transgénicos, con toda esa información, se puede uniformar la alimentación mundial. Entonces eso también tiene consecuencias. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, les doy una idea: tomates cuadrados que duran 1 mes, 2 meses sin dañarse. Ya existe, pero ya ha pasado que los han sacado al mercado y la gente empieza a consumir esos tomates y les da alergia. ¿Y por qué la alergia de los tomates? Porque esa gente que consumió tomate es alérgica al pescado, y ese tomate, para que durara, le colocan genes de salmón. Entonces mire todo lo que puede suceder. Entonces eso se manipula, y esto se une, fuera de eso, converge también con la manipulación del pensamiento a través del mercantilismo, a través de la publicidad, y hace que las personas pues vivan, consuman de una forma determinada, casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cómo hace? A nosotros, ¿qué nos gusta? Nos fascina Winnie Pooh, ¿sí o no? Tan tierno, ¿no es cierto? Y entonces uno de los niños empiezan con Walt Disney y siempre eso, y al final de su vida, esa persona que ha estado con todo lo de Walt Disney, ¿cuál es uno de los deseos más importantes? Ir alguna vez a Disneylandia, y allá le tienen de una vez un resort, una ciudadela, y si tiene la plata, puede ir a vivir allá. Entonces sí hay que esa convergencia, manipulación del pensamiento, manipulación genética y manipulación infoelectrónica, crea un mejoramiento de las condiciones de vida. Se espera que cree un mejoramiento de las condiciones de vida, pero también puede tener unas consecuencias, a no ser que un movimiento social, que una sociedad deliberativa, democrática y participativa controle a quién. ¿Cuál es la pregunta que hay que hacernos? A los científicos. ¿En qué andan ustedes tan ocupados? Deliberar, participar. No se puede dejar el derecho para los abogados ni la medicina para los médicos, porque ya pasó históricamente. Históricamente la física perdió su inocencia. ¿Cuándo? Con la bomba atómica. La medicina, ¿cómo perdió su inocencia? Que incluso por eso fue que se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque la humanidad dijo: nunca más vamos a pisotear a un ser humano, porque tú eres digna por el solo hecho de existir, sin otra consideración. Pero la dignidad no fue así espontáneo ni gratuito, fueron muchas luchas. Entonces, ¿qué sucedió? Que la medicina perdió su inocencia con los médicos nazis, porque los médicos nazis tecnificaron la muerte, desarrollaron los campos de concentración, y con una ideología totalitarista empezaron a discriminar que los homosexuales,
que los gitanos, que los negros, que los judíos, y eliminaron 4 millones de seres humanos. Y hicieron jabón con grasa humana, lámparas con piel humana, hicieron experimentos con mujeres embarazadas, con niños. Entonces eso se superó ya a nivel de concepto. Pero sigue pasando, o sea, en este momento sigue pasando. Sigue experimentándose abusándose de seres humanos. Desde esta óptica, muchachos, entonces, si estamos en una sociedad de vigilancia y control, una sociedad que lo que busca es disciplinar y volver dóciles los cuerpos, ¿será que entonces las cárceles están superpobladas? ¿O será mejor que estamos superencarcelando a la población? ¿No creen que es mejor pensar de esa manera? Que estamos con un ánimo criminal y de sospecha. Y que no hay ánimo y que tenemos que crear un ánimo para superar la prostitución masculina, la prostitución femenina, el lavado de activos, el crimen organizado. Tenemos que conjugar los sentimientos y pasiones positivas, porque esa biopolítica se puede transformar con la participación de una ética ciudadana. Entonces, este es lo de el maremoto. Es el maremoto. ¿Y qué pasó con la física ahí? Se escapó un agua radiactiva y se demora en el mar para que se recicle 23.000 años. Y viaja por todo el planeta Tierra esa agua que se escapó de los reactores nucleares de Japón. Entonces mire todo eso. Es necesario entonces que nos volvamos autónomos, participativos, que empezamos a ser investigadores. Yo les dejo muchas preguntas y no respuestas, y yo les doy métodos o herramientas. Una de esas mejores herramientas es el cine o los documentales, porque nos ubican, porque nos explican desde el séptimo arte. Se llama un metalenguaje. Entonces yo les he traído para esta última parte de esto una colección de películas. Hay documentales como también hay películas, para que ustedes se ubiquen. ¿Quiénes de aquí han visto Avatar? Entonces, si ustedes miran el guión de Avatar, se dan cuenta que es un discurso bioético. Es más, en la Comunidad Económica Europea hay libros que explican bioética y Avatar. Libros que explican desde el cine la bioética. Porque es que la bioética ya es algo a nivel mundial, es una institución. Hay una Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. El presidente Barack Obama tiene un consejo de bioética. ¿Qué temas le lleva al presidente o qué temas se deliberan allá en ese consejo norteamericano de la bioética? El problema de la xenofobia de los inmigrantes, el problema de la salud, el problema de la pobreza. El presidente Santos tiene un consejo de bioéticas. ¿Quiénes lo conforman? Los científicos, los representantes de la sociedad civil. La Comunidad Económica Europea tiene también. El Banco Mundial tiene una unidad de bioética. La OPS, Organización Panamericana de la Salud. Los temas de la bioética empezaron hace 40 años apenas, y empezaron se desarrollaron muy bien con la medicina, pero a raíz de todos estos problemas que les he planteado de la ecología, ya se volvió la macrobioética, entonces analiza estos temas que les estoy hablando. Entonces, Avatar, y así hay una cantidad de documentales. Entonces ustedes me dicen qué tema les gusta y lo ponemos. Mira, aquí están. ¿Tú qué sabes? Este es sobre la física cuántica.
películas. Esta es sobre la paz. O sea, los proyectos éticos contemporáneos son la moderación, el altruismo, el pacifismo, el feminismo. Entonces estamos insertos en todos esos temas. Este es el tema sobre explotación sexual comercial de adolescentes. En Colombia hay 35.000 adolescentes explotados sexualmente en el turismo. Están, claro, los papás allá en Cartagena llevan a los niños esperando a los turistas. En Girardot es una meca de turismo sexual. Esta es una película mexicana, pero explica muy bien la arbitrariedad de la soberanía, cómo es que se manipula el Estado. Ley de Herodes, es muy amena. Esta es The Corporation, explica cómo es el funcionamiento del capitalismo a nivel mundial. Todas estas películas consiguen ustedes a poner en la calle a 1.500 pesos. Les dan 3, 5.000. Sí. Pero entonces es bueno aprovechar este material para verlo con una nueva forma de entender las cosas. Esta es muy chévere, esta la pueden ver ahora porque la podemos ver, como es un documental, pues no quedan tan cortados. Es sobre la pereza, un pecado capital relacionado con el trabajo. Entonces analiza históricamente cómo es la ética del trabajo. Puede ser todo esto, ustedes lo ven en History Channel, Discovery Channel, o un canal que les recomiendo también muy bueno, que tenga temas muy polémicos, el canal Infinito, que es muy interesante. Entonces mira que la bioética no es un tema así por allá del otro mundo, es un tema. Y esta es muy hermosa, que es viendo el planeta Tierra. El planeta Tierra desde el cielo, también vemos qué está pasando con nuestro planeta. Entonces aquí trae las películas, si quieren miren a ver, deliberen y el ratico que nos queda vemos la película que escojan. El método bioético se caracteriza porque no hay ninguna autoridad. Entre más participativo, entre más nuevo, es que miren, ustedes perfectamente, ustedes no lo van a creer, la única bioética que está hecha como tal, como discurso, es la médica. De resto nadie se le ha ocurrido hacer una bioética para el mundo de los mercados, para la ingeniería de los mercados. Imagínense un mundo en el mundo hay 1 trillón de millones de dólares. 100 trillones de dólares. 50 trillones de dólares están al servicio de la productividad, del empleo, del avance tecnológico, de la tecnociencia, todo eso. Pero ¿qué pasa con el otro 50 trillones de dólares? Está en la especulación, en la manipulación financiera, en el lavado de activos, en todo este sistema mundial de acaparamiento de la riqueza. Entonces, ¿qué tal ustedes desarrollando unos principios bioéticos para el mercado financiero, el mercado para esos mercados? Entonces, imagínense, y eso es nuevo, nadie ha hecho eso. Entonces, vean todo esto lo que se puede hacer. Por primera vez 300 años después de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Alrededor del 375 de nuestra era, un monje cristiano llamado Evagrio Póntico huyó de Constantinopla a un pequeño monasterio en el desierto de Egipto. Allí elaboró una lista de las tentaciones que consideraba más peligrosas para el alma humana. Creía que existían 8 terribles tentaciones. La pereza no fue catalogada como una tentación mortal. De hecho, se catalogó como 2 tentaciones mortales. Evagrio llamó una de ellas asedia, cuyo significado es sinónimo de apatía. La otra tentación mortal